Seguramente has escuchado la palabra sacramentos. Y cuando escuchamos la palabra sacramentos, tal vez dependiendo del contexto en el que crecimos, te pueden venir distintas situaciones, distintas emociones a la mente. A veces, algunas de ellas puede ser que escuchas la palabra sacramentos y piensas, no, pues esto tiene que ver con religiosidad, tiene que ver con algo rígido, tiene que ver con legalismo, tiene que ver con cosas y leyes que tengo que hacer. Pero a la vez, a lo mejor creciste en una cuna cristiana y a lo mejor tienes un buen concepto de lo que son los sacramentos, o a lo mejor ni una ni el otro, a lo mejor solamente te preguntas, bueno, ¿qué serán esos? Y vamos a ver los dos puntos que vamos a ver el día de hoy. De hecho, van a ser un punto y medio que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver medio de los sacramentos, porque los dos sacramentos que encontramos en las Escrituras son el bautismo y la cena del Señor, la Santa Cena, y el otro punto que vamos a ver es la multiplicación. Lo de la Santa Cena lo vamos a ver la próxima semana, y dicho sea de paso, la próxima semana vamos a tener nuestra reunión de oración. El siguiente domingo vamos a tomar todo el servicio y nos vamos a dedicar a adorar al Señor y a estar levantando distintas necesidades, y vamos a estar orando por distintas áreas. Así que vengan preparados para el próximo domingo. Pero el día de hoy, como te decía, vamos a hablar de uno de los sacramentos, que es el bautismo. Y antes de adentrarnos en él, ¿qué son los sacramentos? Y una definición simple, yo le diría, son prácticas que como cristianos les damos especial atención por motivo de quién la instruyó y por lo que estos representan o por lo que nos recuerdan. Ahí te voy otra vez. Son prácticas que como cristianos le damos especial atención por motivo de quién la instruyó y de lo que representan o de lo que nos recuerdan. Ahora sí, con eso en mente, ¿qué es el bautismo? El bautismo, primero que nada, la primera parte de la definición te decía, le damos una especial atención por motivo de quién la instruyó. Pues el bautismo, lo encontramos por primera vez de parte de Jesús en Mateo 28:19. Y hemos escuchado, por ejemplo, la gran comisión, o vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí lo tenemos. ¿Quién instituyó esto del bautismo? Pues fue Jesús mismo. Ya habían otros que bautizaban antes. Obviamente Juan el Bautista, le decían así porque él lo que hacía, cuando él llamaba a la gente a arrepentimiento, una muestra pública de su arrepentimiento era de que tomaban el bautismo. Ellos estaban públicamente declarando que iban a dejar el estilo de vida que llevaban, y lo estaban haciendo públicamente a través del bautismo. Pero Jesús continúa de alguna manera esa práctica, no exactamente lo que hacía Juan el Bautista, pero Jesús afirma esta práctica. Pero fíjate que hay un par de cositas que prestar atención, porque si no, a veces lo tomamos de manera incorrecta. Y primero que nada es, ¿qué es y para qué es el bautismo? Bueno, el bautismo, cuando lees en el idioma en el que fue escrito y entiendes la palabra bautismo, tiene que ver con inmersión completa del cuerpo. No es una inmersión bajo el agua, no es solamente echar unas gotitas, no es darte un baño, o sea, es una inmersión completa bajo el agua. Eso es lo que bautismo así de manera plana es lo que significa de manera simple. Pero ¿qué es el bautismo? La segunda parte de la definición que te decía es por lo que representa, lo que nos recuerdan. Pues mira, el bautismo es una demostración externa de lo que el Evangelio ya ha hecho en nuestras vidas. El bautismo no es un paso que tomas para ser salvo. El bautismo no es una acción que ya que te bautizaste ya fuiste salvo. El bautismo lo tomas o lo llevas a cabo cuando Dios ya hizo una obra en tu corazón, cuando ya transformó tu vida. Entonces tú públicamente, a través del bautismo, declaras y haces una declaración externa de algo que ya pasó en el interior. ¿Sí?
Así que el bautismo no es para ser salvo, sino que es un paso de obediencia que hacemos después de ser salvos. Y de hecho, Marcos, en otro de estos pasajes donde encontramos también la gran comisión, dice de manera similar, Marcos 16, 15 y 16. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Fíjate, el que crea y sea bautizado será salvo. Ahí están los dos ligados. Crea y sea bautizado será salvo. Dice, pero el que no crea será condenado. Así que, si te fijas, se está dando un énfasis extra en el creer. El énfasis no está en el bautizarse. Ahora, no quiere decir que el bautizarse no sea importante, pero si alguien se bautiza sin creer, será condenado. Puedes decir que, o sea, no tiene la validez. Tal vez algunos hayan pasado por una situación donde dices, es que yo después, no sé, de un campamento, yo estaba muy emocionado acerca de mi fe y me bauticé, pero seguí mi vida igual. No hubo ningún cambio de vida, no hubo nada. Ahí habría que tal vez reconsiderar la validez de ese bautismo. ¿Por qué? Porque tal vez lo hiciste en emoción, sin embargo no hubo un cambio de vida. No hubo un real rendimiento de nuestras vidas al Señor. Así que, de nuevo, el bautismo es una expresión de lo que Dios ya ha hecho en nuestros corazones. Un par de ejemplos bíblicos que encontramos acerca del bautismo. Está Felipe, uno de los 12 apóstoles, que estaba predicándole a un eunuco de una manera sobrenatural. Dios coloca a Felipe en una situación donde empieza a escuchar a este eunuco. Era un eunuco etiopí, un alto funcionario del gobierno de Etiopía en aquellos entonces. Y él está caminando y se da cuenta que este funcionario está leyendo acerca del profeta Isaías. Y se le hace curioso y se acerca con él y dice, oye, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el funcionario le dice, el eunuco le dice, pues ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Y tomó la oportunidad para, a partir de Isaías, explicarle el evangelio, explicarle las promesas del Antiguo Testamento y cómo tienen su cumplimiento, su culminación con Jesucristo. Lo interesante es que mientras Felipe iba caminando, el eunuco iba en su carruaje, y al estar avanzando y el eunuco ya entender y comprender el evangelio, entonces se encuentran con un lugar donde había agua y le dice, aquí hay agua, ¿qué impide que me bautice? Y ahí lo bautizó. Si se fijan, el bautismo estaba prontamente ligado, estaba íntimamente ligado con el creer, con ese dar ese paso, esa declaración de fe pública. Otro ejemplo de ello es cuando encontramos a Pablo y Silas. A veces hemos escuchado cuando Pablo y Silas estaban encarcelados y en medianoche empezaron a cantar y adorar al Señor con cantos, con salmos en sus corazones, y en ese momento la cárcel tiembla y las puertas se abren y todos los prisioneros pues son libres, ¿no? Algo que tenemos que entender es que los que estaban responsables de esta cárcel, de estos eventos, si algún prisionero se iba, se escapaba, ellos pagaban con su vida, ellos iban a ser responsables. Así que lo que sucede es que Dios hace una obra milagrosa, abre las puertas de las cárceles, y el responsable de la cárcel, el carcelero, iba a quitarse la vida porque él ya sabía las consecuencias. Es por eso que Pablo le grita y le dice, no, espera, todos estamos aquí, no te quites la vida. Y eso le dio a Pablo y Silas la oportunidad de poderle hablar al carcelero y explicarle y hablarle acerca de Jesucristo, hablarles acerca de su fe, con esta asombrosa presentación realmente del evangelio, esta muestra de amor que dieron Pablo y Silas de no huir por su vida, sino de quedarse y ministrar a este hombre. Este hombre en medio de la noche los invita a su casa, los lleva a su casa, y ahí en su casa
hace una declaración que tal vez hemos escuchado muy seguido. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lo interesante es que un versículo después de ese dice que se quedaron Pablo y Silas a explicarles la palabra. Inmediatamente después, esa misma noche, lo que hicieron es que creyeron y se bautizaron él y toda su casa. Así que no fue nada más, oye, si no crees en Jesucristo te vas a ir al infierno. ¿Quieres orar? ¿Sale? Bueno, ya oraste, ya borrón y cuenta nueva, ya cada quien sigue por su lado, ¿no? O sea, no solo fue una predicación, pero fue una instrucción. Fíjate lo que de nuevo el Mateo 28 dice, vayan y hagan discípulos de las naciones. En Marcos el versículo que decíamos dice, vayan y prediquen. Así que no tiene que ver con solamente un encuentro único, que no dudamos que Dios puede hacer la obra milagrosa y que abra el entendimiento de las personas. Pero aquí nos está dando a entender que hay más allá que una simple oración, hay un discipulado involucrado. En muchas ocasiones podemos hablar y discipular a personas que no creen en la Biblia, les podemos enseñar a estudiar la Biblia aún antes de que ellos crean. Y muchas veces en el proceso de estarlos discipulando, de estarles enseñando, es que Dios va a utilizar esas palabras que se les han hablado para entonces creer en Cristo. Y es entonces que van a tener realmente una convicción de su fe y pueden entonces tener un bautismo. Ahora, la verdad de las cosas es que en nuestro contexto muchas veces estamos acostumbrados a que alguien se cree y pueden que pasen años y años y años y años y como creyentes no tomamos el bautismo con la debida importancia. Lo vemos como algo opcional, algo que, bueno, pues si quieres, si tienes tiempo, si no te da pena, pues cómo la ves si te bautizas, ¿no? Y pues hacemos de alguna manera toda una faramalla para convencer a las personas de que tomen ese paso de fe. Ahora, ¿está mal celebrar el bautismo? De hecho, no. De hecho, nosotros aquí en la iglesia de Stone Point tenemos lo que llamamos celebraciones de bautizos o de bautismos. Nunca he sabido cuál es la correcta, pero bueno, debería de saberlo. Pero lo que hacemos es que celebramos, no tenemos una reunión así a oscuras, escondida acerca del bautismo, queremos celebrarlo. Por la definición que te decía en un principio, es por motivo de quien dio la instrucción y lo que representan. Al nosotros celebrar el bautismo de un creyente, estamos anunciando el evangelio. Y al ver nosotros el evangelio de manera clara, visible en una persona tomando ese paso de fe, ese paso de obediencia en hacer el bautismo públicamente, nos estamos recordando de tres cosas. Y aquí en Romanos 6, del 2 al 5, nos dice lo siguiente. Dice, de ningún modo nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Ahí está lo primero. El pecado nos lleva a la muerte. Nosotros somos sepultados, somos muertos. ¿Qué se hace con un muerto? Un muerto se le sepulta. Hemos sido sepultados con Jesucristo por causa de nuestros pecados en el bautismo, así como el Señor Jesucristo fue muerto y enterrado, fue sepultado. Luego dice en el versículo 4, por tanto, si hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo de la muerte, lo que te decía ahorita, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida o en vida nueva. Así que nosotros no nos quedamos, gracias a Dios quien nos bautizó, si ya tomaste ese paso de fe, no nos dejó abajo del agua, no nos dejó ahí unos 3, 4, 5 minutos, sino que resucitamos, porque la obra de Jesucristo
no se limitó solamente a morir por nuestros pecados, sino que el Señor Jesucristo resucitó al tercer día, y entonces en Él, en la promesa del Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de los muertos, es que tú y yo podemos tener esa vida nueva. Así que no vivimos condenados a luchar contra el pecado en nuestras fuerzas. Ahora tenemos la oportunidad de vivir una vida nueva en Jesucristo, en el poder que lo resucitó de entre los muertos. Y de nuevo hace este énfasis de estas dos cosas. En el 5 dice: porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Quisiera decirte un par de notas alrededor acerca del bautismo, en lo siguiente. Dice, debemos considerar que es a través de este acto de obediencia que estamos mostrando externa o visiblemente nuestra fe en Jesucristo. Si tú y yo, esa es una de las formas de testificar. Digamos que vamos a tener una celebración de bautismos y tienes conocidos, tienes personas, tienes amigos que nunca han escuchado el evangelio. Una celebración de bautismo es una oportunidad excelente de predicarles el evangelio. Otra de las razones y de las razones que es muy importante el bautismo también es que nosotros, la fe del que se bautiza es avivada, es edificada. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo: en esto conocerán los que son mis discípulos, los que obedecen mis mandamientos, obedecen mis palabras. Así que el tomar nosotros este paso de obediencia de bautismo ayuda a que nuestra fe sea avivada. También la fe de otros creyentes es avivada al ver esta declaración pública. Y es lo que te decía ahorita, cuando tenemos la oportunidad de asistir a una celebración de bautismos, nosotros podemos darle gloria a Dios y estar agradecidos por lo que Él está haciendo en la vida de nuevas personas. Y al final del día, Dios recibe honra al producirse estas celebraciones de bautismos. ¿Por qué? Porque eso significa que más y más personas están creciendo, están viniendo a los pies del Señor. Así que tal vez te dejo con este reto. No conozco a profundidad la historia de cada quien, pero espero que esto te ayude tal vez a reconsiderar. ¿Ya tomaste el paso de obediencia y de fe en el bautismo? Y lo hiciste a partir de que de que habías entregado tu vida a Jesucristo. Y a veces esto puede traer 1001 preguntas, ¿no? Puede decir, bueno, es que yo sí creí en Jesucristo y en ese momento pues yo sí di mi vida a Él, me bauticé, pero después me alejé del Señor. Y entonces ahí que sí me contó el bautismo o no me contó el bautismo, pero luego yo ya me arrepentí, ya vine al Señor. Es una excelente conversación para otro tiempo. Y no lo digo por salirme ahí con la fácil, sino que es una conversación que genuinamente se debe de tener y se debe de dar con alguien que tú tienes confianza y que es maduro en el Señor. Yo creo que la mayor importancia o una de las marcas donde pudiéramos determinar es: ¿creíste y luego te bautizaste o nomás te bautizaste? Porque te obligaron, porque te dijeron, porque te convencieron, pero no había una convicción genuina en tu corazón. Esa tal vez sería es una pregunta, una conversación que te animo a que la tengas delante del Señor. Y si tienes tal vez alguna duda, quisieras platicar un poco más acerca de esto, te animo a que te acerques conmigo y platicamos acerca de ello. Y en el caso de que efectivamente el Señor te esté guiando a tomar un paso de bautismo, gloria a Dios,
lo hacemos en la próxima oportunidad. Muy bien. Esta siguiente marca que vemos en la iglesia en un principio es la de la multiplicación. Y a veces la multiplicación tiene una mala fama. Tiene mala fama porque a veces uno lo relaciona, es que nada más quieren iglesias grandes y quieren iglesias para pues, sacar más dinero y esto y el otro. Y es solo jalar gente para tener más gente, para poder jalar más gente, para poder hacer más cosas y jalar gente que jale más gente. Y esa no es la realidad. Estas son marcas, bueno, es tristemente la realidad en algunos lugares, sí, es algo que hay que aceptarlo, es algo que vemos en nuestra. Sin embargo, el que algunos abusen de algún distintivo bíblico no le quita su validez. ¿Por qué digo esto? Porque la multiplicación es algo que vemos vez tras vez, tras vez, tras vez en Hechos. Y antes de darte algunos ejemplos de ello, fíjate en Hechos 1:8, uno de mis versículos favoritos. Dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Vemos que este era el propósito de la venida del Espíritu Santo, que nosotros pudiéramos ser testigos. El poder que nos iba a dar es para ser testigos. Pero fíjate lo que pasaba y después de esto vemos que luego sucede la oración en Pentecostés donde estaban reunidos, el Espíritu Santo viene y ¿qué es lo que sucede? Salen a ser testigos. Y suceden algunas otras situaciones, pero fíjate que algo que empieza a suceder es que todos los esfuerzos de los creyentes hasta este tiempo estaban limitados a Jerusalén. Los apóstoles y todos los creyentes estaban solamente en Jerusalén. No especifica por qué, pero sus esfuerzos y su evangelización estaba hasta ese momento limitada a Jerusalén. Pero de nuevo aquí dice, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, los confines de la tierra. Fíjate que curiosamente pasa algo en Hechos 8:1. Bueno, de hecho en Hechos 7:6 se habla acerca de este personaje Esteban, que era uno de los principales diáconos dentro de la iglesia y empieza a predicar con tal denuedo, con tanta convicción, que muchos de los líderes religiosos judíos pues se encienden en contra de él y él tiene la oportunidad de predicarles de una forma muy clara que trae tanta convicción a sus vidas, pero a la vez su vida pecaminosa no están dispuestos a dejarla y lo apedrean hasta la muerte. Así que el versículo 8:1 viene justo después de que apedrean a Esteban y dice, y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte, con los líderes religiosos. Dice, en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia de Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria, excepto los apóstoles. A lo mejor estás pensando en tu mente, oye, ¿estás sugiriendo que Dios permitió que apedrearan a Esteban para que la iglesia saliera tal vez de su comodidad? El versículo, y no fue intencional a cuando estaba estudiando, el versículo que leímos al principio del mensaje del día de hoy en Juan, Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Es muy posible que en ocasiones las aflicciones, las dificultades, los problemas que tú y yo enfrentamos, tal vez Dios los está utilizando porque mantenemos nuestros ojos
en las cosas del mundo. Tal vez todo nuestro esfuerzo, todo nuestro plan de vida lo hemos dedicado y lo hemos desembocado solamente en algo material y quitamos los ojos del plan que Dios tiene para un mundo que necesita de Cristo. Fue a través de esa persecución que la iglesia empezó a ir más allá, Judea y Samaria. Más adelante, y aquí se mencionaba a Saulo, pero más adelante encontramos el recuento de Saulo en Gálatas 15:16. Dice, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo anunciara entre los gentiles, y no consulté enseguida con carne y sangre. Pero fíjate, ¿a dónde mandó entonces el Señor a Saulo? Mandó hasta los confines de la tierra. Dios estaba permitiendo y desarrollando su propósito. No era solamente salvar a los judíos, no solamente limitarse ni siquiera al grupo que había sido escogido desde antes en todo lo que es el Antiguo Testamento. Desde un principio Él tenía el deseo y la intención de llevar la esperanza de Jesucristo hasta los confines de la tierra, hasta donde tú y yo vivimos el día de hoy. Las siguientes citas solamente las voy a leer, no están en la pantalla, pero las voy a leer solamente a manera de muestra de lo que encontramos como un patrón en el Nuevo Testamento. Dice, y la multitud de los que habían creído y los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hablamos de la historia de Felipe y del eunuco. Y las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. En aquellos días, como crecería el número de los discípulos. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos corintios oyeron y creían y eran bautizados. Y tomándolos aquella misma noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con los suyos. Esto es acerca del carcelero. Y gran número creyó y se convirtió en el Señor. Estaba siempre con Felipe, viendo las señales y los milagros que se hacía, y estaba atónito. Muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Y esto como te decía, esto solamente es una muestra de lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Ahora, tal vez puedes decir, si tienes una mente así medio cínica, a veces con la mía, y te preguntas, bueno, estás leyendo acerca de tantos de crecimiento y de que muchas personas venían y se acercaban, y luego piensas, pero pues bueno, ¿qué está pasando aquí? A lo mejor pues a lo mejor tú estás en pecado, ¿verdad? Pero la realidad de las cosas, el hecho no dice que todas las iglesias deben de superar, digamos, 1,000 miembros o 5,000 o 100 o 70 o 500, pero sí nos da a entender que conforme nosotros nos esforzamos en depender del Señor para cada uno de los puntos de los que hablamos, evidentemente debe de haber el fruto de multiplicación, debe de haber nuevos creyentes que están viniendo al Señor a raíz de nosotros ser obedientes al Señor. No dice, si lo haces bien, entonces pues 100 personas más van a venir en 12 meses. Pero si no dice eso, pero sí nos da a entender que conforme nosotros somos obedientes y caminamos en fe, entonces vamos a ver fruto. No estoy abogando en contra de estrategias de crecimiento. Si son bíblicas y el Señor nos guía a tomar pasos en algunas de ellas, lo haremos. El hecho de nosotros estar orando
por personas que vengan. Si lo ves así secamente, es una estrategia. ¿Es algo malo? No, no es malo. Estar orando al Señor que haga la obra que Él solo puede hacer en el corazón y nosotros estar atentos a oportunidades. De nuevo, te quiero animar con lo que dice la palabra acerca de la función de la iglesia, cómo la iglesia se ve en un mundo en necesidad. Te quiero animar a que tú tomes ese paso de fe y que estés atento a esas oportunidades, específicamente en cuanto a evangelismo, que tú estés atento a esas oportunidades que Dios te está dando, que no se la está dando a nadie más, de compartir el evangelio. Dios puso literalmente a Felipe a un lado del eunuco. ¿Será que Dios te puso en el trabajo en el que te puso, en la situación en la que te puso, con los conocidos que te puso, para que tú compartas y lleves la fe a aquellos que están alejados de Dios? Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias una vez más por el ánimo que podemos recibir de tu palabra. Padre, te pedimos que nuestra vida no permanezca sin fruto, Señor. Sé que la tentación es muy fuerte de compararnos y desear lo que otros tienen y decir es que si yo no tengo eso, quiere decir que yo no estoy siendo obediente, yo no estoy siendo fiel, o tal vez excusarnos y decir, bueno, es que eso es solamente para los que están escogidos, eso no es para mí. Señor Jesús, te pido que tú, primero que nada, traigas convicción a nuestras vidas y que nosotros podamos arrepentirnos de las áreas que tienen necesidad, de nuestra falta de fe, tal vez de nuestra falta de dedicación a ti, Señor Jesús. Y Señor Jesús, también vemos aquí en tu palabra que continuamente, Señor, tú añadías a aquellos que habían de ser salvos. Padre, te pedimos que en nuestra obediencia imperfecta, tú traigas a más y más personas a tus pies, Señor Jesús. Y en tu misericordia que tú nos ayudes a identificar esas oportunidades donde nosotros podemos hablarles y ver vida nueva, Jesús. Padre, te pedimos que tú continúes estando con nosotros, Señor, y que tú continúes obrando en nuestras vidas, aún a nosotros adorarte, Jesús.